Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Iniciamos con el punto número 12, evidencias del nuevo nacimiento. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. Ciertamente la escritura es comparada con diferentes o una gran gama de cosas en la naturaleza que podemos comprenderla. Bueno, la palabra es martillo que quebranta la piedra. La palabra también es fuego. La palabra en esta ocasión es agua. Y el agua sirve tanto como para beberla, como para bañarse uno, como para lavar la ropa. Y esto tiene aspectos en lo espiritual, puesto que Yahshua es el agua de vida y la palabra, la Torá, es agua de vida, porque Yahshua y la Torá es uno mismo. Yahshua es la Torá personificada, la palabra de Yahweh vívida. El agua también sirve para bañarnos. Y esto habla de quitar las impurezas de nuestro cuerpo espiritual y del alma. También el agua puede ser utilizada para lavar. Y en este caso, lo que podemos entender es que necesitamos también lavar nuestras ropas espirituales. Entonces, por lo menos ahí hay 3 utilidades del agua o 3 beneficios. Quiero resaltar que las almas que están en el infierno, todos están pasando una sed eterna. La razón es que rechazaron al agua de vida eterna, Yahshua HaMashiach. Por cuanto lo han rechazado, entonces están condenados a tener sed eterna, desear saciarse del agua de vida, pero sin tener ningún tipo de alcance de ella. Ahora, esto es importante. Para todos es importante. El nacido de nuevo, en este caso, es regenerado por el agua de la palabra. La regeneración es el estado espiritual del hombre que afecta a su físico, a tal forma que el hombre puede llegar a vivir como Adán antes de pecar. Ese es uno de los propósitos de Yahweh, al darnos su palabra, al darnos a su Hijo, y al darnos su espíritu, que el hombre sea regenerado y que pueda ser erradicada de su vida el estado de degeneración. Es lo contrario. La degeneración y la regeneración son opuestas. La degeneración es el producto del pecado en el hombre, Adán, y que ha afectado hasta nuestros días. Pero la regeneración es una transformación, es un proceso que Yahweh está trazando y tratando con el hombre para que el hombre de Yahweh sea como Adán antes de pecar. Esto es demasiado importante, puesto que hay pasos para lograr la regeneración. Y como número 1 es reconocer que todos hemos fallado, que hemos pecado y que el pecado nos ha degenerado y desconfigurado de la imagen que Yahweh creó en el hombre. Ser conscientes de eso. Número 2, recibir a Yahshua en nuestra vida. Esto habla de un arrepentimiento. Llegar a Él en arrepentimiento y recibirle. Recibimos el perdón y aparte de recibir el perdón de pecados, somos justificados de pecado. Es decir, que Yahweh ya no mira pecados en nosotros si no los volvemos a hacer. Aparte de ser justificados, es allí donde se inicia el proceso de la regeneración. Es decir, que no solo basta con reconocer que uno es pecador, que uno tiene aquel o este defecto espiritual o aquella cadena, y no solo reconocer que necesitamos a Yahshua y recibir a Yahshua, recibir el perdón de Yahshua y recibir su justificación. Créanme que la regeneración es una de las cosas que más cuesta y esto está alineado por completo con la santidad. Yahweh dijo que desea que el ser humano sea santo como Él es santo. Y eso es el efecto de la regeneración, la santidad, puesto que también está escrito que sin santidad nadie verá a Yahweh. Y no puede haber santidad si no hay regeneración.
Muchos pueden haber sido perdonados y justificados de sus pecados, sin embargo, ni siquiera han iniciado el proceso de regeneración. Siguen siendo ellos, así como eran antes, siguen siendo los mismos. Pasa el tiempo, pasan los años y siguen siendo los mismos y nunca pueden llegar a madurar la regeneración. Esto es un problema muy grave, porque gente cree que va para el cielo, pero no le ha permitido al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, trabajar y que hayan frutos de regeneración en su vida. Ciertamente el perdón y el recibir a Yahshua y ser justificados son pasos importantes, muy buenos, muy grandes, pero hay un enfoque más grande, la regeneración, recuperar el estado de Adán antes de pecar. La comunión con Yahweh, hablaba a Yahweh y Yahweh respondía, había un diálogo, pero a causa de nuestro pecado hemos perdido ese diálogo, esa comunión. Recuerden que comunión es tener los mismos puntos de vista y acción que Yahweh quiere que yo tenga. Son sus puntos de vista. Es lo que Él quiere que yo haga y que yo tenga en común eso que Yahweh desea de mí. Es polémico esto. Muchos creen que con llegar a alzar la mano, hacer una oración de fe ya van para el cielo. Si así fuera, ¿por qué razón entonces el Padre Eterno nos deja más tiempo acá en la tierra? Porque la salvación solo es el inicio. Es un regalo, sí, pero es un inicio nada más. Y no nos podemos quedar 50 años siempre en el mismo inicio, en el mismo punto de partida, sin avanzar. Regeneración. Es necesaria la regeneración. Recuperar ese estado de Adán antes de pecar, recuperar la vida que el hombre perdió y que ha dejado de interesarse por ella. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a buscar entonces, vamos a Tito 3, 4 al 8. Y me avisan cuando lo tengan. Está en el libro del Nuevo Pacto, conocido como Nuevo Testamento. Brit Hadashah, ya les digo más o menos por dónde está. Adelante de Gálatas, adelante de Tesalonicenses, encontramos después primera, segunda de Timoteo, después se encuentra el libro de Tito, la carta Tito más bien, porque es Shaul Pablo quien escribe a este talmid, este discípulo llamado Tito. Amén. Bien, entonces tenemos Tito 3, 4 al 8. Lo voy a leer en una versión más sencilla, porque tengo varias versiones, pero quiero leer una que es más fácil de entender o que es más conocida. Bueno, lo tenemos entonces, y dice así, Tito 3, 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Olam Haba. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, entonces vamos por partes. Recuerde, este es el punto número 12. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. Shaul Pablo le escribe a este discípulo llamado Tito y le da ciertas recomendaciones, consejos en el espíritu para con él y para con las personas que él estaba dirigiendo en la congregación, pero le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh nuestro Salvador y su amor para con los hombres, es decir, Yahweh quiso manifestar su bondad. Bondad en hebreo es la misma palabra que se utiliza para bueno, tob, Ve, bondad y bueno en hebreo es lo mismo, Tob. Lo que trata de decir entonces la escritura es que a Yahweh le plació ser bueno con nosotros. Y notemos que Yahweh es Salvador nuestro, sí, pero también Yahshua. Y luego voy a explicar por qué. ¿Por qué Yahshua? ¿Por qué Yahweh es Salvador nuestro en este caso? Porque desde la eternidad Él trazó un plan para salvar a la humanidad. Y ese plan fue incluido también la bendita persona de Yahshua para que a través de su sacrificio pudiésemos ser salvos. Y también mostró su amor para con los hombres. Yahweh, siendo tan bueno, mostró su amor para con nosotros, con los hombres. Pero no solamente ha querido salvarnos, Él también se ha propuesto la meta de regenerarnos. Y esa regeneración tiene que ser acá, en vida, acá en este medio. Allí donde le tocó a usted vivir, en ese país, en esa ciudad, en esa colonia. Allí es donde Yahweh quiere que usted viva como un regenerado, que haya evidencias de esa regeneración. Oigan, esto no se puede si no se nace de nuevo. Si no se nace de nuevo, puesto que el nacer de nuevo es la vida del Espíritu en el creyente y la misma vida de Yahweh operando en el creyente, entonces el creyente debería de tener esa vida de regeneración
no más inclinación al pecado, ya no más inclinación al mal, al vicio, a la corrupción, a lo degenerado. Pero ¿cuántos creyentes alrededor del mundo viven degenerados y no como personas regeneradas por Yahweh a través de su espíritu? Se derramó, se manifestó la gracia, la bondad de Yahweh nuestro Salvador, y lo hizo por amor a nosotros. Nos amó tanto que quiso derramar su bondad sobre nosotros. Y dice el verso 5, nos salvó. Óigame, no dice nos salvará. Para Yahweh ya existía un plan que Él trazó, y Él mira a los que ahora estamos en proceso de salvación, Él lo mira ya como algo terminado. Pero eso sí, tenemos que esforzarnos todos, porque si Yahweh trazó todo y para Yahweh usted ya está reinando con Él, usted será responsable si usted no alcanza el propósito eterno que Yahweh trazó para su vida. Usted será el culpable, porque ya está escrito nuestras vidas, todas están escritas en los cielos. Nuestras vidas, nuestras luchas, también nuestras victorias, nuestros procesos, sí, pero también nuestras victorias, todos los problemas, sí, pero también todas nuestras victorias y todos los propósitos que Yahweh trazó para nosotros, para Él es como si ya lo hubiésemos alcanzado, pero no lo hemos alcanzado todavía. Acá es donde tenemos que esforzarnos por alcanzar, y si no lo alcanzo, les decía entonces, yo seré el único culpable. La Escritura dice que nos hace Él ya sentados en los lugares celestiales con Yahshua HaMashiach, aunque estamos todavía acá en la tierra. Todo lo que Yahweh trazó para nosotros, para Yahweh el futuro ya es pasado, para Yahweh el futuro es historia para Él. Espero darme a entender, mis hermanos. Dice la Escritura, nos salvó, y en efecto, así es. No dice nos salvará, sino que para Yahweh el futuro ya es historia. El futuro ya es pasado para Yahweh. Pero si no lo alcanzo yo, pero si no lo alcanza usted, ¿qué cara tendremos para presentarnos delante de Yahweh y decir, Yahweh, te di todo para llevar una vida victoriosa, te di todo para vencer, te di mi palabra, te di a mi hijo, te di su sangre, te di mi espíritu, te di las armas de la oración, la adoración, la exaltación, te di todo para vencer, para que llevaras una vida regenerada y para que alcanzaras la victoria sobre la muerte y tenerte aquí conmigo. Yo hice un plan de vida para ti que no alcanzaste. Es tremendo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Amén. Es duro, es tremendo, pero hay gente que vive su vida a diario ignorando todo esto, lo ignoran, y parte de la culpa no solamente es de ellos, porque ellos deben buscar la verdad, claro, sino muchas veces la culpa también los tienen sus líderes y sus pastores, porque no se preparan para enseñar bien al pueblo, y a los que queremos colaborar con sus ministerios nos cierran las puertas. Ahora dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuáles son estas obras de justicia? ¿Cuáles son estas obras de nuestra propia justicia? Fácil, sencillo. Esto solamente se puede comprender con una mente hebrea, no con una mente cristiana, sino con una mente hebrea. Y no quiero ofender a mis hermanos, y no quiero ofender a aquellos que se hacen llamar cristianos. No es mi objetivo, pero sí es mi objetivo exponer la realidad de la intención de la palabra. Cuando habla de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, se refiere a los takanot. Recuerde que los takanot son mandamientos de hombres. Los rabinos inventaban sus propios mandamientos, se los agregaban a la palabra de Yahweh como un prerequisito para poder cumplir en sí los mandamientos de Yahweh. A eso se le llama en la Biblia obras de la ley, y a eso se le llama también obras de justicia propia. Recuerde, los takanot, mandamientos de hombres, de líderes religiosos, rabinos ortodoxos allá en Israel, y los ma'asim es la forma como efectuar esos mandamientos. Entonces, tal parece que Shaul le está diciendo a los judíos, a los yehudí que conocían la Torah y que conocían también la Torah con takanot y ma'asim, a ellos les dice, Yahweh nos salvó, pero no fue por practicar una Torah que está llena de takanot y de ma'asim, es decir, justicia que nosotros hubiésemos hecho. Que nadie se salva por eso. Nadie se salva por estar en una religión, añade, sino por su misericordia. Nunca va a poder más las obras de la religión que la misericordia de Yahweh para salvar. Nunca. Además dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Ruach HaKodesh. Hay dos palabras importantes acá, regeneración y renovación. La renovación tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces parece que va unido, va junto. El nuevo nacimiento y la regeneración. Y ya hablamos de la regeneración, el estado del hombre antes de pecar. Adán antes del pecado allá en el huerto del Edén. Edén quiere decir paraíso.
Entonces, mis hermanos, hay un lavamiento que sirve para la regeneración. Este lavamiento solo es posible con el agua que Yahweh ha provisto, no con ninguna fuente de agua sucia que el hombre haya inventado, como la religión, sectas, denominaciones. Cuando Yahshua vino a la tierra, no vino a dejar ninguna iglesia como tal, ni tampoco vino a dejar denominación. Todo lo que vino es a predicar la palabra como estaba intencionada por el Ruach HaKodesh, el inspirador de la palabra. No puso nombre a ninguna congregación, ni tampoco dijo de aquí en adelante los que crean en mí van a ser cristianos. Se basó en la Torá, conocido como la ley, mal conocido como la ley. Se basó en eso y eso enseñó, eso vivió, eso predicó. No hay otra cosa, la Torá y los profetas. Eso era lo que predicaba Yahshua y eso era lo que vivía. Entonces, el lavamiento de la regeneración, óigame, habla de un lavamiento, es decir, que nuestro cuerpo espiritual hay que lavarlo, permitirle al Ruach HaKodesh que lave mi cuerpo espiritual de toda la suciedad de la degeneración, para que estando yo limpio comience a vivir en el estado de la regeneración. ¿Me doy a entender? Amén. Amén. Ahora, este lavado es constante. No solamente es una vez. Hoy necesito ser lavado. Mañana necesito ser lavado otra vez. Y constantemente, todos los días de mi vida, necesito ser lavado por el agua que Yahweh provisto para mi regeneración. Es una de las razones por la cual todavía Yahshua no ha venido y que Yahweh todavía no nos lleva con él desde aquel momento en que hicimos la oración de fe. Porque quiere que vivamos en todo esto y que logremos recuperar esa regeneración el resto de la vida que nos toca vivir acá en la tierra. Luego añade, y por la renovación del Ruach HaKodesh. Renovación es hacer algo nuevo. Es decir, que Yahweh quiere hacer algo nuevo en mí, rehacer algo nuevo, porque no es una innovación, sino que es una renovación, algo que será renovado. Ciertamente cuando tenemos una casa y ya está un poco viejita, uno dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, esto y lo otro, y comienza uno a reparar. Y cuando ya está todo listo, aunque tenga 20 años tal casa, pero si se deja precioso con un acabado muy fino, esa casa parece nueva, está renovada. No es nueva en sí, pero está renovada. Es lo mismo con nosotros, que la creación que Yahweh hizo en nosotros y que se perdió por el pecado, Yahweh desea restaurar eso. A eso se le llama renovación o nuevo nacimiento. Y como dije, lo uno y lo otro caminan juntos, van de la mano. La regeneración con la renovación. Esto solo lo hace el Ruach HaKodesh. El que ha nacido de nuevo tiene al Ruach HaKodesh en su vida. Y recuerden que el Ruach HaKodesh trabaja como un sello en nosotros y los que son guiados por el Ruach de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Es decir, que el creyente bien puede ser un creyente, sí, perdonado, sí, justificado de pecado, sí, pero si no tiene la guianza del Ruach HaKodesh, no podrá tener la renovación. Y tampoco podrá haber nacido de nuevo, porque cuando uno se arrepiente sucede todo esto: la confesión de pecado, el recibir la vida de Yahshua, ser perdonados por Yahshua y el Padre y ser justificados ahí mismo. Pero la renovación, el nuevo nacimiento, tiene que dar frutos eso. Y con el paso del tiempo, la regeneración se va recuperando poco a poco. Y dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Pablo, Shaul dice que derramó, no que derramará, porque para Yahweh el futuro ya es historia, el futuro ya es pasado. Él lo mira como algo que ya está terminado. Reitero, no obstante, muchos de nosotros puede ser que no lo alcancemos. Derramó en nosotros abundantemente, y siendo que es tan abundante, es tan grande eso, y no lo aprovechamos. No. Seguimos siendo los mismos que ayer, que hace 3 años, que hace 5 años, que aquella vez cuando nos arrepentimos e hicimos la misma oración de fe que todos hacen, seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cuál es el proceso que hemos caminado? ¿Dónde hemos caminado? ¿Hacia dónde hemos caminado? ¿Lo hemos hecho en la regeneración o simplemente nos quedamos estancados sin conocer el proceso y el procedimiento de la regeneración? Solo nos quedamos con la confesión de pecado, el recibir a Yahshua, el ser perdonados y el ser justificados, pero no hay nuevo nacimiento y tampoco hay regeneración. Derramó en nosotros abundantemente por Mashiach, Yahshua, nuestro Salvador. Es decir, que hay que estar unidos a Él, pegados a Él, adheridos a Él, para que del mismo espíritu que
habitó en él, habita en nosotros, y que ese espíritu forme la belleza, el carácter de la vida, la persona de Yahshua en nosotros, para que podamos tener la regeneración. De otra forma no es posible. La religión no puede dar esto, los dogmas no pueden dar esto, las denominaciones no pueden dar esto. A lo que realmente tenemos que ir es a la palabra. Muchos predican denominación, otros predican religión y se olvidan de predicar la palabra como está intencionada y desconocen muchas cosas por la ignorancia voluntariosa en ellos. Ahora de Mashiach Yahshua dice nuestro Salvador. Recuerde que antes había dicho Yahweh nuestro Salvador porque Él trazó el plan para salvarnos, pero Yahshua es quien se sacrificó para tal efecto. Aleluya. Amén. Bien, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Créanme, hermanos, que nadie puede ser salvo si no tiene el Espíritu Santo en ellos. Nadie puede ser salvo si no tiene el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. La religión no puede darlo, denominaciones tampoco. Solo si estamos apegados a la persona de Yahshua y Yahshua nos presenta al Padre. Es decir, que Yahshua nos pone frente al Padre por su sacrificio y reconoce Yahweh, el Padre, que somos sus hijos por la vida de Yahshua en nosotros, pero esta vida de Yahshua en nosotros, el único que la puede crear es el Ruach HaKodesh. Díganme si están entendiendo o no, mis hermanos. Amén, amén. Oh, gloria a nuestro Yahshua Mashiach. Aleluya. Miren que es tan fácil de entenderlo y a la misma vez es muy complejo captarlo. Si todavía nuestra mente tiene religión, si nuestra mente todavía está vagando en el cristianismo católico. No es posible, mis hermanos, que Yahweh nos ha dado algo tan fácil, tan sencillo como obedecer a Él y a su palabra, sin decir yo soy mesiánico, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto, y creemos que porque yo soy aquello, yo soy lo otro, creemos que por eso Yahweh está agradado de nosotros. No, no es así. Yahweh espera que su esencia, su espíritu habite en nosotros y que sea como una persona real en nosotros. No hay religión que pueda darlo. Y ya que Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera, es decir, la plantación de uvas, yo soy. Mi padre es el labrador. Estamos en Juan capítulo 15. ¿Se recuerdan que hace como un mes y medio les dije que leyeran eso? No sé quiénes lo leyeron. El detalle es que Yahshua se compara con esa vid, que en El Salvador se le llama guía de uvas. Una guía, no es un árbol, no es una planta, no es un arbusto, es una guía. Y Yahshua dice que el padre es el labrador. El labrador se encarga de limpiar a esa guía de uvas, es decir, la vid, que representa verdad. La vid, las uvas representan verdad. Se encarga de abonarlo el Padre, de cuidar que sus hojas no estén sucias, amarillentas y apolilladas. Y aquellas ramas que están secándose, el Padre las corta, porque van a poner en peligro a otras ramas. Están poniendo en peligro también la salud de la vid. Entonces, si Yahshua es la vid y el Padre es el labrador, en este caso, ¿qué representaría al Ruach HaKodesh? La savia que corre por toda la vid. El espíritu mismo que corrió dentro de Yahshua HaMashiach, si nos alejamos de él, si nos separamos de él, está escrito en el 15, 5 y 6, separados de mí nada podéis hacer. Y añade que las ramas que se secan, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, toda rama que estuvo pegada a la vida verdadera, es decir, todo creyente que estuvo pegado a Yahshua, pero ya no está corriendo el espíritu de Yahshua en él, se secará, es cortado, dice. Ya estaba sin vida, y puesto que está poniendo en peligro la salud y la vida de la vid y de otras ramas y de los frutos, es mejor cortarlo. Si lo corta, de hecho, si estaba seco es porque ya no tenía el espíritu. La savia ya no estaba corriendo en él. Obviamente se seca y muchas veces son los vientos los que quiebran esas ramas. Pero en este caso es el labrador, el Padre. Tiene que cortar eso. Estuvo pegado a mi hijo, Yahshua, sí, pero mi espíritu no estaba en él. El espíritu es quien da vida a todas las cosas. Juan 6, 63. Y lo recogen, dice Yahshua, y los echan al fuego y arden. ¿Por qué pasó esto? Porque ya no había Espíritu Santo en él o en ella. Ya no estaba el Ruach HaKodesh. Entonces, por eso vea qué importante es esto. Y si no tenemos al Ruach HaKodesh, ¿cómo vamos entonces a ser regenerados? Si no está el Ruach HaKodesh obrando y operando en nuestra vida espiritual, pero teniendo su efecto en nuestra vida física, como hablamos, como vemos, como escuchamos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, si no tenemos esto, si el Espíritu no vive en nosotros, no habita, no habrá regeneración y tampoco habrán frutos que honren a Yahweh. El Espíritu Santo es determinante para la salvación. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh y anda pecando como quiere y como desea
en casa, en la calle o donde quiera que usted vaya, al trabajo, al estudio, y que diga con su boca, soy cristiano, soy creyente, soy evangélico, soy mesiánico, y vive una vida de asquerosidad, porque el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, no es ministro de pecado, es ministro de santidad. Entonces vea cómo vive usted y vea si esa es la vida que el Espíritu Santo desea que usted lleve. Aleluya, amén. Amén. El verso 7. Para que justificados por su gracia, es decir, absueltos de culpa y pecado, hay una gracia que perdona. La gracia de Yahweh, es decir, su Gesed, se llama en hebreo, Gesed, gracia, que se traduce también como bondad y misericordia muchas veces, tiene muchas facetas. Hay gracia que perdona, hay gracia que sana, hay gracia que salva, hay gracia que llena de su espíritu. Por su gracia somos salvos. De hecho, todo es por la pura gracia de Yahweh. Todo, todo, todo. Pero una de las formas como se presenta esta multifacética gracia de Yahweh es que nos ha justificado por esa gracia. Quiso absolver nuestros pecados y declararnos justos por su justicia, no por nuestra naturaleza, sino por la suya. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, mire que cómo está esto. La vida eterna también es por gracia, pero es por herencia, y la herencia solo le corresponde a los hijos. Cuando una persona va a fallecer, esta persona pone herederos, y quienes reciben gran parte de esa herencia son los hijos. Ahora veamos que por la muerte de Yahshua HaMashiach, Yahweh nos hizo herederos, pero no nos va a reconocer como hijos si no tenemos a Ruach HaKodesh dentro y si no está el nuevo nacimiento que conlleva también a la regeneración. No podrá verlo en nosotros. Todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu, estos son hijos de Yahweh. Romanos 8:14. Justificados por su gracia, absueltos de pecados, y así ser herederos conforme a una esperanza de vida eterna. No es posible sin el Ruach HaKodesh. No es posible. Cuando Yahshua venga en las nubes y llame a sus santos, vendrá a buscar dos cosas en el creyente. Si el creyente tiene estas dos cosas, es salvo. Si no, no lo es. Solo perdió el tiempo y perdió su esperanza y perderá su alma también. Yahshua viene a buscar si el Ruach HaKodesh está dentro de usted y de mí. Y si el Ruach HaKodesh está dentro de usted y de mí, el Ruach HaKodesh dentro de nosotros formará la imagen, la belleza, la persona y el carácter de Yahshua HaMashiach. Entonces, dentro de usted no solamente está el Ruach HaKodesh, sino que Yahshua está viviendo y se está formando y no puede quedar desconfigurado. El Espíritu quiere formarlo como un varón perfecto en nuestro interior. Claro, pero a causa de nuestro pecado, volvemos a botar todo lo que el Espíritu Santo ya hizo, y a causa de nuestro pecado, la belleza de la persona y del carácter de Yahshua HaMashiach empezamos a desconfigurar y otra vez caemos en la degeneración, perdiendo la regeneración. Y otra vez se inicia el proceso. Mire cuánto trabajo le damos a Yahweh. Mire cuánto trabajo le damos al Ruach HaKodesh. Que cada vez que pecamos, otra vez la regeneración vuelve atrás, se pierde eso y empezamos a vivir otra vez en el estado de la degeneración, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tiene que volver a trabajar en nosotros una y otra vez. Por eso es que todavía no somos un producto terminado como Yahweh desearía. Que no queremos colaborarle a él ni a su Ruach HaKodesh tampoco, porque todavía hay algo del pecado que nos hace cosquillas, todavía hay algo del pecado y del placer en la carne que nos gusta, y por eso no se logra terminar todavía el proceso de años de regeneración, y el avance es muy poco, es muy mínimo, y los frutos muy pequeños y escasos, y los que están muy tiernos, no pueden madurar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse en buenas obras. Estas buenas obras también son obediencia en la práctica de los mandamientos. Es decir, que buenas obras no quiere decir que voy a salir, le voy a dar de comer a los perritos, voy a salir y darle de comer a los ancianos. No, sino que sepa usted bien qué parte de los mandamientos usted está cumpliendo. No estoy diciendo que eso no sea bueno, sino que viva los mandamientos. Todo lo que le corresponde a usted vivir, hágalo. A eso se refiere cuando dice que se ocupen en buenas obras. Es decir, que tenemos un trabajo que hacer, ocuparnos en practicar mandamientos de Yahweh. Eso es todo. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dos cosas, buenas y útiles. Pero se refiere a los hombres de Yahweh. Y hombres no solamente se refiere al género masculino, sino también a la mujer, que está unida a Yahweh por su espíritu. Así es que mire cuánto hemos escuchado y cuánto hemos aprendido. Esto es teoría nada más. Teoría. La práctica es lo que siempre nos
va a costar. Es fácil a veces escuchar la teoría y la teoría a veces se dificulta por el poco entendimiento de algunos a nivel mundial, pero más difícil es la práctica. ¿De qué le sirve estar escuchando todo esto si no va a hacer lo que el Espíritu quiere que usted haga? ¿De qué sirve todo esto si no vamos a colaborar con el Ruach HaKodesh para que de verdad cuando Yahshua nos presente delante del Padre realmente halle que nosotros maduramos en Él y nos presentamos como obreros con frutos buenos, perfectos, frutos maduros y no como personas negligentes, como personas insensatas, es decir, descuidados? Muchos creyentes viven así, muchos descuidados en su vida espiritual, descuidados de la verdadera comprensión de la palabra, pero Yahweh nos ha dado su espíritu para que a través de su espíritu podamos conocerle y comprenderle. Yahweh nos ha dado todo, y eso todo, con eso todo que Yahweh nos ha dado, pregunta, ¿qué es lo que usted tiene para presentarle a Yahweh en esta hora? ¿Qué tiene usted que presentarle y decirle, sí, aquí están mis frutos, aquí está lo que yo he hecho, aquí está lo que yo he aprovechado por tu gracia, porque tu espíritu se formó en mí y formó la belleza de la persona y el carácter de tu Hijo bendito Yahshua HaMashiach, y creció y maduró la persona de Yahshua HaMashiach en mí. Padre, tu tiempo invertido en mí y tu Espíritu Santo no fue en vano. Se da cuenta que tenemos tanto que hacer, tanto que aprender, tanto que enseñar, tanto que practicar. Es que es fácil abrir la boca y decir soy salvo. Es fácil decir amén, aleluya y cantar. Es fácil. Pero la vida del Espíritu, la vida real del Espíritu, que estemos en oración y que seamos transportados a los cielos en espíritu, en oración y vernos delante del Padre y nosotros postrados delante de Él. Pero no, 10 minutos han pasado y ya tenemos un poco de sueño. Comenzamos a leer la Biblia y después se nos cansan los ojos, porque todavía nuestra carne nos gana en cosas insignificantes que no nos damos cuenta. Recuerden, una de las obras más grandes que el Ruach HaKodesh quiere hacer en nosotros consiste en la regeneración, que Él viva permanentemente en nosotros como templo y morada, es decir, templo donde el Ruach HaKodesh está haciendo culto desde nuestro interior para Yahweh, y también casa, morada, es decir, que habite y viva permanentemente en nosotros, pero a la misma vez que pueda Él formar a Yahshua como un varón perfecto, toda su belleza, su carácter y su persona en nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Nos vamos a quedar hasta acá entonces con el tema. Nos quedamos aquí. El próximo sábado seguiremos con este punto, el punto 12. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. Y vamos a ir a Ezequiel 36, 25, 27. Será la próxima semana. Todavía hay algunas otras citas ahí que vamos a ver en 2 días más, si Yahweh nos lo permite. Entonces nos quedamos hasta acá. Mis hermanos, si desean también el audio que se acaba de grabar de este tema, pueden pedirlo y con mucho gusto se lo enviamos. Yahweh les bendiga. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.